Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal Iniciación a la caza a larga distancia. Hoy vamos a hablar de la óptica que montaremos sobre nuestro rifle para esta disciplina. Podemos distinguir tres tipos de visores. Los visores convencionales de aumentos fijos o variables que no disponen de sistemas para poder modificar en el momento del disparo la altura o la deriva del punto de impacto. Estos visores, que son los más utilizados en batidas, en recechos de corta distancia, en esperas, no son indicados para caza a larga distancia. Hay que tener en cuenta que cuando tiramos a partir de 300, 400 metros, necesariamente tenemos que corregir la altura del punto de impacto de nuestra bala, y eso hacerlo con un visor así a ojo es prácticamente imposible. Entonces, este tipo de visor no está indicado para este tipo de caza a larga distancia. En segundo lugar, vamos a hablar de los visores de última generación, visores digitales. Estos visores se comunican por Bluetooth con una app propia del visor que tenemos en nuestro móvil, y en ella vamos a introducir nosotros los datos fijos que van a ser los mismos para todos los disparos que realicemos. ¿Cuáles van a ser? Pues va a ser el peso de nuestra munición, la marca de nuestra munición, el coeficiente balístico de nuestra munición, la velocidad de la munición en la boca del cañón, la longitud de nuestro cañón, el paso de estría o el twist del cañón y la distancia entre el eje del cañón y el eje del visor, entre otros parámetros. Todos estos parámetros, la app los coge y se los transmite al visor. En el momento de realizar el disparo, el visor, en este caso, va a calcular la distancia a la que está el objetivo, el ángulo con el que estamos disparando y la humedad y la presión atmosférica, la presión atmosférica en ese momento. Y con todo eso va a calcular cuál es el punto de impacto de esa munición a esa distancia. Y nos va a dar un punto de impacto corregido. Llevando ese punto de impacto a la pieza, realizaremos el disparo y casi seguro que, si lo tenemos todo bien configurado, el tiro irá al sitio. Son visores muy fáciles de utilizar. Una vez que todos los parámetros que tiene son correctos, hay que introducir también las condiciones de la puesta a cero del visor para que él sepa a qué distancia está puesto a cero, tanto la distancia como la altitud y las condiciones atmosféricas a las que se puso el visor a cero, y él solo va a realizar los cálculos en cada momento para ajustarnos el punto de impacto. Ya digo que con estos visores es fácil hacer blanco a larga distancia, porque si los tenemos bien configurados, la verdad es que es una maravilla. En tercer lugar, vamos a hablar de los visores con torretas balísticas. Son visores como los convencionales, pero que disponen de unas torretas que podemos ir moviendo y que nos van a mover el punto de impacto tanto en altura como en deriva. Este tipo de visores son los más utilizados y son los que se utilizan mayormente para este tipo de caza. Y ahora viene una pregunta: ¿cómo sé yo cuánto tengo yo que girar mi torreta para realizar un disparo a 800 metros? Para eso nos apoyamos en calculadoras balísticas. Son aplicaciones que van a calcular cuál es la deriva y la altura que tenemos que corregir en función de los datos que previamente le hayamos establecido. Volvemos a tener dos tipos de datos. Datos fijos, que son los que hemos hablado antes: longitud de nuestro cañón, peso de nuestra munición, marca de nuestra munición, coeficiente balístico, paso de estría del rifle, condiciones de puesta a cero, distancia entre el eje del cañón y el eje del rifle, perdón, el eje del cañón y el eje del visor, ¿vale? Todos estos datos se los vamos a incorporar a esta app, a esta calculadora balística. En mi caso yo utilizo el Strelok Pro, y ya los tiene. Ahora, a la hora de hacer el disparo, tenemos que introducir los datos variables. ¿Cuáles son los datos variables? Pues son la distancia al objetivo, el ángulo, las condiciones atmosféricas y la fuerza o velocidad del viento y la dirección con respecto a la trayectoria de mi disparo.
Todas estas parámetros yo los obtengo a través de un dispositivo que es el Kestrel, en mi caso. Este dispositivo mide en el momento del impacto todas esas variables, la velocidad del viento, la dirección del viento con respecto al objetivo, la humedad, la presión atmosférica, la temperatura, y se lo transmite a mi aplicación, al Strelok Pro. El Strelok Pro, con los datos que ya tenía y los que acaba de incorporar, calcula cuántos MOAs, miliradianes, centímetros o clic tengo yo que aplicar en mis torretas para llevar el tiro en las condiciones en las que estoy tirando a la pieza. Indudablemente es mucho más difícil trabajar con un visor convencional con torreta balística que trabajar con un visor digital. Pero aquí está lo divertido. Podéis creerme que colocar una bala a 800 metros en el corazón de una pieza no es tarea fácil. Se necesita estudiar, se necesita conocer, se necesita aprender todos estos conceptos. Se necesita ajustar al máximo todos los parámetros de nuestra aplicación. Si nos equivocamos en uno solo, todos los cálculos que nos va a dar la aplicación van a ser erróneos. Vamos a corregir mal y, por supuesto, vamos a fallar todos los tiros. Es importantísimo, antes de pensar siquiera en ir a cazar, haber hecho pruebas con diferentes distancias, diferentes ángulos, diferentes condiciones para poder estar seguros de que en el momento que tengamos la pieza delante, todos nuestros cálculos y todas nuestras correcciones van a ser las que se necesitan para hacer el disparo a esa distancia. Las torretas de esos visores, de estos visores, van reguladas en diferentes parámetros. Cada clic tiene un valor, ya sea en MOA, ya sea en miliradianes o ya sea en centímetros, que debemos conocer, que debemos valorar y que debemos introducir perfectamente todos estos parámetros dentro de nuestra aplicación balística. Kestrel tiene también la capacidad de hacer de calculadora balística, pero bueno, yo en este caso no la utilizo, pero que sepáis que este aparato él solo es capaz de calcular cuáles son las correcciones que tenemos que hacer si lo configuramos bien. Al final, como digo, no es fácil esto, pero este es el aliciente que tiene. Lo realmente bonito de esto es que es una disciplina complicada y cuando consigues hacer un tiro a larga distancia con el resultado que tú quieres, la satisfacción es enorme. Espero que este pequeño vídeo de los 3 tipos de visores que hay os sirva de ayuda y os emplazo a ver el próximo vídeo. Un saludo, amigos.